Y ustedes ya tienen en su pantalla el curso que se va a trabajar. Lógicamente, nosotros trabajamos el curso de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. El tema que se trabaja hoy corresponde a la programación número 1 del tercer bimestre. Entonces, el tiempo pasa muy rápido, por eso le solicitamos que aproveche el mismo para poder alcanzar el objetivo planificado. Muy bien, iniciamos ya con nuestro contenido y aquí usted visualiza el tema que se va a desarrollar, el tema que se va a abordar. Nos referimos a el mundo contemporáneo. Pues este es un tema muy interesante eh, que nos va a ayudar a entender varios aspectos de la actualidad, aunque más adelante vamos a hablar de ese tema específico, pero vamos a abordar este tema y para entenderlo necesitamos comprender qué significa la palabra contemporáneo, ¿ya? Porque hemos escuchado, pero a veces como que no encontramos la definición exacta o la idea específica. Cuando nosotros hablamos del mundo contemporáneo, ojo, nos referimos a que hay algo que existe al mismo tiempo que otra cosa. Ojo, algo que existe al mismo tiempo que otra cosa o que algún otro aspecto. Si nosotros buscamos definiciones de este término, pues vamos a encontrar diferentes, algunas pueden ser muy similares y otras un poco contrarias, pero cuando analizamos a profundidad esas definiciones, vamos a determinar que van a ser las mismas o van a llegar al mismo punto. Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos del mundo contemporáneo, prácticamente vamos a hablar de diferentes acontecimientos que se dieron y que todavía prácticamente tienen su efecto en la actualidad. Eso es lo que nosotros vamos a ir viendo. Podemos verificar acá y tenemos lo siguiente. Acá, basado en esto, es que nosotros vamos a ir analizando el tema que acá dimos a conocer. Primero vamos a entender esto que está acá, para que ustedes lo tomen en cuenta. Esto que aparece aquí se entiende como qué es, ¿ya? Y nosotros podemos verificar esto. Y aquí usted se da cuenta, dice, ¿qué es el mundo contemporáneo? Bueno, para poder entender esto, vamos a ir analizando los diferentes puntos que acá nos aparecen. Primero, nos dice el prefijo post. El prefijo post. Muy bien, entonces les decía, aquí nosotros tenemos que hacer referencia al prefijo post. ¿Y por qué hablamos de este prefijo? Porque si nosotros adaptamos este prefijo a una palabra, nos va a indicar que este aspecto se está dejando atrás y que se está comenzando una nueva etapa, una nueva, por decirlo de cierto modo, una nueva forma de vida. Por eso, en su programación, ustedes encuentran algunos ejemplos en los cuales se hablan, por ejemplo, de la era postindustrial, o sea, ese proceso que se está dejando atrás y se está pasando a algo nuevo. Si usted analiza postindustrial, o sea, que el tema industrial ya se está quedando atrás y estamos pasando a un nuevo modelo o estilo de vida. Pueden ver también, entre los ejemplos está la era postcolonial, que quiere decir prácticamente la forma de vida que se dio después o que surgió después de la colonia, de ese sistema que se tenía. Entonces, hablamos de de la era postcolonial. Y podemos hablar de otro ejemplo, que es la posguerra, que prácticamente nos habla de lo que surgió después de la guerra. Aunque nosotros digamos que estos fenómenos ya pasaron o que en determinado momento se dieron, siempre van a haber algunos aspectos que van a estar presentes en el mundo actual, a pesar de que esto ya sea parte del pasado. Un ejemplo también podría ser lo que nosotros vivimos y todavía estamos viviendo, lo que se denomina o lo que se entiende como la pandemia, porque
Ahora, ustedes seguramente han escuchado hablar en algún medio de comunicación que indican que ya estamos casi, casi en el punto de hablar de post-COVID. Ojo con eso, post-COVID. ¿Qué quiere decir esto? Que esa situación del COVID ya se está dejando atrás, pero marcó la historia del mundo, porque no solo fue aquí en Guatemala, sino que marcó la historia del mundo. Entonces hablan del tiempo post-COVID, o sea, todo lo que viene después de la pandemia. Si analizamos lo de la pandemia, muertes, desempleo, pobreza, o sea, son varias situaciones, pero en realidad esto es lo que indica este prefijo y que se usa mucho en el tema del mundo contemporáneo. Pero también nos indica acá, para recalcar, nos indica transición y que es un proceso paulatino. ¿Por qué dice que que nos indica transición? Básicamente, en este caso podemos decir de que esto nos indica un cambio de época. Nos dice que se está dejando atrás un estilo o una forma de vida para pasar a un nuevo. Pero este cambio, como dice acá, tiene que ser paulatino, ya que si se da un cambio muy radical, ese aspecto puede fracasar. Un ejemplo, y este lo voy a usar en diferentes momentos, un ejemplo puede ser el tema de la educación. ¿Cómo era la educación de antes y cómo se está desarrollando ahora? Imagínense, si nosotros analizamos y nosotros decimos, ¿será que hubo un cambio? Hablando de la educación de antes y la de ahora, definitivamente sí. Se sigue educando, claro, pero la forma, el modelo o el patrón ha sufrido un cambio. Pero esto vino poco a poco. No fue de que en un determinado momento, bueno, quitemos todo, qué sé, la pizarra, los marcadores, y ahora vamos a dar la clase por medio de la computadora. No es así, sino que el proceso fue paulatino. La situación pues se complica cuando analizamos el caso aquí de nuestro país, ya que tuvimos que hacer ese cambio radical a causa de la pandemia. Siendo realistas, no estábamos preparados para esta situación, pero lo tuvimos que hacer. Y poco a poco nos estamos adaptando, pero ojo con eso, poco a poco. Al inicio, pues decían algunos, es que no nos podemos conectar. Bueno, se les comprendía. Se decía, es que no podemos enviar la tarea. Se les entendía, porque es un proceso paulatino. Si hubiera sido un proceso drástico, definitivamente no se tomaría en cuenta algunos casos especiales. Por eso decimos que acá es un cambio, pero se tiene que entender que tiene que ser paulatino. Y muchos aspectos de lo que se está dejando atrás siempre van a estar presentes en la actualidad en la cual se encuentre. Luego dice acá, analistas indican que se han roto paradigmas. Entienda esto, cuando hablo de la palabra paradigma me refiero a un ejemplo o a un patrón que se sigue, ¿ya? Eso es un paradigma, es una idea que se tiene y que se toma como un ejemplo. Ahora, cuando dice acá que los analistas indican que se han roto paradigmas, es porque estilos o formas de vida se están quedando atrás y se están implementando nuevos. Esto lo podemos ver en diferentes aspectos. Por ejemplo, tomemos de una vez el punto de abajo, en donde dice los nuevos paradigmas se deben adaptar. Hablemos de estos dos puntos. Entonces, dejamos atrás, como bien lo dije, un modelo educativo tradicional, en donde el docente, por ejemplo, estaba en la pizarra, les dejaba mucha tarea y prácticamente el estudiante lo tenía que hacer. Hoy la situación cambió y, siendo sinceros, las tareas que ustedes tienen no son muchas comparadas a lo que se dejaba antes. También para que ustedes conozcan, anteriormente, si analizamos el pasado, nos indica que en la antigüedad se trabajaba en relación a la zona y a la evaluación siempre, ¿verdad? Se trabajaba, bueno, 20 puntos de zona, imagínese usted, 20 puntos de zona y 80 puntos de evaluación. ¡Wow! Imagínese. Ahí pues sí se sufría porque uno decía, ¿cuánto tenés de zona? Uf, che, tengo 10 apenas. 10 de zona, sí.
¿Y de cuánto estamos hablando? De 20. Ah, pero bueno, vas más o menos en la mitad. Sí, pero ¿cuánto me hace falta para ganar el curso? Imagínense. Ahora, ¿cuál es la situación? Estamos hablando de 60 de zona, a veces 70 y 30 de examen. O sea, con la pura zona, el estudiante logra ganar. Entonces, es un cambio que se está dando. Y por eso dice acá, se han roto paradigmas, ¿ya? Que han surgido otros. Hablemos, por ejemplo, del tema de la moda. Imagínense la moda, cómo ha cambiado. Analicemos el pasado y veamos el presente. Hablemos del tema económico. O sea, varios aspectos que han cambiado. Las ideas que se tenían hoy ya no son, ¿ya? Y por eso hablamos de los nuevos paradigmas, o sea, los nuevos modelos, los nuevos estilos de vida. Y acá dice, pero estos se deben adaptar a la situación. O sea, tenemos que ser conscientes. Y aquí entra la razón de cada uno. Entender, sí, la mayoría hace esto, pero en realidad es bueno o es malo. Ese es el punto. Y ahí queda el razonamiento de cada uno. Luego nos indica los siguientes requisitos esenciales para situar 46, 85, 59, 3. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de esto, prácticamente nos referimos a que nosotros tenemos que tener conocimiento de la situación que se está viviendo, porque eso es un requisito para poder saber la realidad del país, lo que está pasando. Pues ahora en nuestro país, yo no sé si usted escuchó del préstamo que se hizo que prácticamente nuestro país va a ser un préstamo muy, muy grande, que al final algunos dicen que nos va a endeudar por no sabemos cuántos años más. Entonces, ¿por qué hay pobreza? Por esa misma situación. ¿Por qué Guatemala no desarrolla? Por esa misma situación. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿por qué en Guatemala hay pobreza? ¿Por qué no hay buena calidad educativa? ¿Por qué seguimos siendo un país subdesarrollado? Por todas esas decisiones que se toman de una manera imprudente o inconsciente. Pero tenemos que saber o conocer la realidad. Y así podemos ir viendo varios aspectos en relación a esto, pero nos llevaría mucho tiempo. Entonces, lo importante acá es que el punto nos dice que tenemos que tener conocimiento de la realidad que se está viviendo o que nuestro país vive. Y ese es un requisito esencial para situarnos conscientemente en la realidad en que vivimos, conocer lo que está pasando. Dice la historia del mundo contemporáneo. Esto es interesante porque, como les dije, en el mundo han pasado varios acontecimientos y por eso su programación dice que el presente es como una fase de un proceso inacabado. Mire eso, o sea, un proceso inacabado. Se han dado varios acontecimientos. Por ejemplo, cuando se dio la guerra, pues de repente se decía, bueno, ¿y ahora qué va a venir, verdad? Ya con esto que estamos pasando, la guerra, cuántos muertos, cuánto sufrimiento, ¿qué viene más adelante? Bueno, se quedó esa época, esa etapa de la guerra y vinieron otros acontecimientos. Algo más cercano, como le digo, fue el tema de la pandemia y nos preguntábamos, ¿y qué va a pasar ahora? Estamos en pandemia, estamos encerrados. Imagínense, ¿quién se iba o quién iba a pensar eso? Estamos encerrados, no podemos salir porque hay medidas muy estrictas, ¿ya? Pero pasó, o mejor dicho, está pasando, a Dios gracias, ya está pasando esto, y luego vamos a caer en otros acontecimientos. Entonces, esto es un proceso inacabado. No piense que, bueno, se dio la pandemia y aquí se acabó todo eso de pandemias, ya no va a haber o aquí se acabó el sufrimiento. No, sino que esto se va a ir dando, va a seguir prácticamente. Muy bien. Vemos lo siguiente y en este caso vamos a hablar de las características de la edad contemporánea. Este nuevo estilo de vida, por decirlo de cierto modo, ¿ya? Que siempre tiene mucho que ver el pasado, ojo, porque parte del pasado está todavía en el presente. Primero dice, consolidación del capitalismo como sistema económico. Cuando inició toda esta situación, prácticamente en un determinado momento, las personas dijeron, no, las empresas, las instituciones, la tierra
tiene que pertenecer o tiene que ser privada. No es, o en este caso, no tendría que ser para el Estado, porque para que la sociedad esté bien, las personas tienen que poseer bienes y servicios, y ahí empieza el capitalismo. Entonces las personas empezaron a crear empresas, instituciones, y hoy nos damos cuenta de que algunas tienen empresas y comercios y generan grandes ganancias, pero todo esto empezó ya un tiempo atrás. Y el capitalismo como sistema económico todavía se mantiene. Prueba de ello es de que hay empresarios, hay comerciantes, etcétera, etcétera. Aquí también se dio el desarrollo industrial. Aquí fue donde se empezó a utilizar prácticamente la maquinaria desde hace mucho tiempo y hoy todavía lo usamos, ¿ya? Se empezó a hablar del tema de la electricidad, del tema enfocado a los aspectos industriales y todo lo que conlleva con este tema de la industria. Pero entra en esta etapa que denominamos como mundo contemporáneo, porque hace mucho tiempo se dio y hoy todavía se sigue usando o sigue siendo parte de nuestra vida. Que ya se está hablando de la postindustria, sí, se está hablando. Ya ustedes más adelante van a ver por qué lo digo, pero es muy interesante esto. Consolidación del régimen democrático. Aquí, gracias a Dios, se dio un cambio y en este caso hablamos de la democracia, porque antes pues el tema de la participación o de la opinión era nada más para algunos y la mayoría quedaba fuera de este aspecto. Pero hoy, en teoría, ojo, digo en teoría, todos tenemos voz y voto, ¿ya? Aunque con esto del tema de la corrupción, pues la situación se complica, porque a pesar de que nosotros digamos algo, no, no se hace, aunque la mayoría pida algo, muchas veces no se respeta eso. Muy bien, por ahí me mandan un mensajito en el chat, ya lo vamos a tomar en cuenta. El siguiente dice amplio desarrollo tecnológico. Esto creo que usted es parte de, usted ha sido partícipe, porque antes no se desarrollaba o no estaba, mejor dicho, el desarrollo tecnológico como hoy está. Que sí se empezaron a dar procesos de desarrollo tecnológico, pero eran procesos paulatinos, por decirlo así, o no eran muy avanzados. Hoy en día la situación, yo diría que se está saliendo de control hasta cierto punto. Imagínense, el ejemplo claro es cómo estamos educando hoy en día. No necesitamos estar enfrente del estudiante en un salón de clases para dar o para impartir un curso. Imagínense, desde la casa, usted está en su casita, yo no sé en dónde está, puede que esté en Zacapulas, en Nevaj, en Cotzal, en Chinique, en Joyabá, no sé, pero sin embargo, a pesar de la distancia, podemos decir que estamos en un mismo lugar, digámoslo así, pero este lugar es de manera virtual. Lo impresionante del desarrollo tecnológico, que empezó hace mucho tiempo y hoy está avanzando, esto sí está avanzando a pasos agigantados. Luego nos dice, el principio del siglo XX estuvo marcado por el avance de Estados Unidos de América como la potencia mundial. Estados Unidos hace mucho tiempo se consideró como potencia mundial y hoy esto no ha cambiado porque es parte de, es una potencia mundial. Entonces, estuvo y también está ocupando esa posición. Luego nos dice globalización de la economía. En este caso hablamos sobre el aspecto económico que nos indica que prácticamente las fronteras ya se abrieron. Ya no solo se habla de un comercio interno, sino ya se está hablando de un comercio externo. Prueba de ello es, por ejemplo, que empresas de fuera del país envían sus productos para poder obtener más ganancia. Esa es la globalización. Varios de estos aspectos que estamos tratando los vamos a desarrollar de una manera más amplia en otras programaciones. Seguimos con esto que está acá y podemos ver, nos habla sobre los nuevos fenómenos en relación al mundo contemporáneo. Primero, usted puede ver acá
Este aspecto se refiere a la revolución tecnológica de la información. Como les digo, esto se ha dado de una manera muy marcada. ¿Por qué? Porque prácticamente esto ha hecho cambios en la vida de la sociedad. El ejemplo claro, pues ya se lo di, la educación. ¿Cómo es que nos estamos desenvolviendo tomando en cuenta el aspecto tecnológico? Usted dice, tengo que hacer mi tarea y luego la voy a enviar. Y alguien le dirá, enviar. ¿Y cómo lo vas a enviar? Ah, por la plataforma. Solo tengo hoy que hasta las 23 horas con 55 minutos. Si no, ya no me reciben el trabajo. No, pero igual, y si lo mandan, no, porque se bloquea la plataforma. Mire cómo ha avanzado el proceso o este aspecto tecnológico, que ya no necesita llegar a entregar su trabajo, sino que básicamente es por medio de un clic. Igual el tema de la compra, por medio de un clic y diferentes aspectos que usted puede ir verificando por medio del Internet. Luego habla acá sobre un nuevo fenómeno, es la crisis económica del capitalismo, dice ahí, y esto se refiere a que la situación en relación a la economía está muy complicada. Hay mucho desempleo, hay mucha pobreza, situaciones que obligan a empresarios a cerrar sus empresas y esto genera desempleo. Un ejemplo claro fue esta pandemia que ya, a Dios gracias, se está dejando atrás. ¿Por qué? Porque prácticamente con ello ya no hubieron clientes para comprar los productos y los empresarios o los dueños de algunos comercios tuvieron que cerrar y tuvieron que decirle a sus empleados, fíjese que ya no puedo pagarle su sueldo. Entonces ahí hablamos de una crisis que es parte de estos nuevos fenómenos que trae el mundo contemporáneo. Hoy todo está caro, si no mire la gasolina, ¿ya? Entonces se complica la situación, no solo la gasolina, la canasta básica. Entonces mucha gente hoy está sufriendo, pero todo esto es parte del mundo contemporáneo, son los nuevos fenómenos. Bueno, haciendo referencia a otro aspecto que ya se habló, se indica la realidad virtual y nos dice que hoy en día ya la cuestión de lo tradicional se está dejando atrás y hoy en día se está apostando por lo virtual. Por eso usted ve en su horario de estudios clases virtuales. ¡Wow! Mire esto, cómo es la situación. Entonces, ¿por qué? Porque la situación del mundo contemporáneo así lo pide. Hoy ya es un nuevo modelo, ya no es el tradicional, como le decía, que el profe estando enfrente de usted, dando la clase, dejándole planas, qué sé yo, cuestiones similares, sino que hoy ya adoptamos este nuevo modelo, una clase virtual. ¿Será que lo hicimos por decisión propia? No, tuvo que venir una pandemia para obligarnos a hacer esto. Pero ya es esto, podemos decir realidad virtual o virtualidad real. Mire el juego de palabras. Entonces, la situación es interesante. Por último, vamos a ver las características marcadas del mundo contemporáneo, aspectos que nosotros de los que nos damos cuenta en relación a lo que se está dando en la actualidad. Primero nos habla sobre una sociedad, dice una sociedad o individuos solitarios. Específicamente dice impera la soledad. La falta de relaciones afectivas y espirituales. La pandemia vino hasta cierto punto a darnos a conocer esto, a que nosotros pongamos los pies sobre la tierra, porque hasta ese punto nos reunimos en la casa y platicamos con nuestros seres queridos. Sé que no es en todos los casos, pero sí en la mayoría. Wow, y algunos dicen, ay, ¿y quién es él? ¿Él es tu hermano? Ah, es mi hermano. Ah, bueno, no sabía que tenía un hermano. Sí, porque a veces como que nos concentramos solo en un aspecto, no, dejamos todo lo que nos rodea, lo hacemos a un lado y nos quedamos solos, muchas veces con nuestro teléfono, con el televisor, y eso es nuestro mundo. Por eso dice, en el mundo contemporáneo impera la soledad. Y eso es muy, muy, muy feo. Tendríamos que volver a lo de antes, en donde nosotros, como por naturaleza somos seres sociables, lo llevemos a cabo. Siguiente dice, violencia. Hoy en día las personas son muy violentas, ya sea física o verbalmente.
pero hay mucha violencia. No, tenemos que ser pacíficos. Ante la situación que se está viviendo, hay que tomar todo con tranquilidad. Primero pensar y luego actuar. Siguiente nos indica la racionalidad. Bueno, es un aspecto racionalista. ¿Qué quiere decir esto? Endiosa la razón. Esta postura piensa que el último criterio de verdad se explica por la razón. O sea que acá la persona, ¿ya?, que tiene una base para decir algo, esa persona tiene razón. Si no, entonces no hay que escucharla. Por eso hoy en día, bueno, tomemos en cuenta esto también. Hoy en día se exige cada vez más preparación por parte de los profesionales. ¿Por qué? Porque van a tener la capacidad de razonar en torno a alguna situación, y eso es lo que se está buscando hoy en día. Como decimos acá, se endiosa la razón. Aquel que tiene fundamento es el que tiene razón, y el que no, pues no lo tomamos en cuenta. Siguiente acá vemos, dice masificador. Se despersonaliza y asimila al hombre como parte de una masa, ¿ya? O sea que como que todos somos iguales, ¿ya? Ya no hay algo que caracterice a una persona, sino que ya lo vemos general. Así es parte del montón. No, sino que cada uno tiene sus características y tenemos que respetarlos, sea hombre o sea mujer, porque a pesar de que vivamos todos en el mundo, cada uno es diferente. No, por eso decíamos en una clase, no somos homogéneos, porque no todos somos iguales, sino que tenemos características que nos identifican. Luego podemos ver acá, esto nos dice, nos habla sobre la globalización otra vez, globalizante, y nos dice que mediante este fenómeno el hombre se informa en cuestión de segundos. Esto, mire, que casi tenemos al mundo en las manos. ¿Por qué? Nosotros podemos saber acontecimientos que se están dando en este preciso momento, ¿ya? Incluso no solo de nuestro aspecto, no solo de nuestro aspecto local, sino que nacional y también internacional. O sea que aquí, como lo dice, la globalización permite conocer diferentes aspectos y, lógicamente, intercambiar elementos en todo el mundo. Luego tenemos acá esto y nos habla sobre alineante y nos indica lo siguiente: hace que la persona pierda su propia identidad para sustituirla. Ojo, ya no somos los mismos. Hoy en día ya nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo que se da a conocer como moda. Ah, no, es que hay un nuevo estilo de peinado, yo me lo voy a hacer. Ah, no, es que ahora esto está a la moda. Y dejamos lo nuestro para parecernos a los demás. Entonces ya aquí tomamos en cuenta lo que decíamos, el aspecto masificador, que todos somos parte de una masa y ya no hay una característica que nos distinga, ¿ya?, porque nos dejamos llevar. Luego tenemos acá esto que dice el liberalista. Dice ideología, ¿ya?, y manipulación de la libertad. Mediante ella se justifica cualquier opción de pensamiento y de género. Aquí ya hablamos de un aspecto muy complicado. Yo sé que este es un tema muy delicado, pero lo vamos a resumir en que ya estamos tomando la libertad como algo en relación al libertinaje. O sea, yo tengo libertad, puedo hacer lo que yo quiera. No, pero tenemos que entender que la libertad tiene un límite. O sea, no es de que yo, como soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiero. Puedo ir a robar, puedo ir a golpear a alguien. No, o sea, hay que tener control. Esto lo podemos ver en otros aspectos más personales. La libertad no implica que uno haga lo que sea o que se deje llevar por lo que está pasando. Eso definitivamente no es, ¿ya? Entonces, libertad no es libertinaje, entendamos eso. Por último, y acompañado de esto que les acabo de decir, está la sociedad secularista. Dice, el ritmo de vida se explica por sí mismo, sin que sea necesario recurrir a Dios. Mire esto, importantísimo. Hoy las personas creen
los que tienen éxito piensan que se lo merecen, que se lo han ganado y que nadie tuvo que ayudarles. Se olvidan de ese ser supremo que ha hecho posible eso. O sea que ahora ya muchos ya no le tienen temor a Dios. Muchos ya no, por ejemplo, ya no realizan una oración, ya no tienen un acercamiento con ese ser supremo. ¿Por qué? Porque ya vivimos en una sociedad secularista. Pensamos que si algo pasa, bueno, es porque tiene que pasar. Que si me va bien, porque lo merezco. Si me va mal, ala, qué lástima. Pero no sabemos que hay alguien que está presente y está velando por cada uno de nosotros. Muy bien, ahora sí, con esto llegamos al final de la clase. Agradecemos mucho la atención y esperamos que Dios les bendiga.